Buenos días. En el día de hoy, 9 de noviembre del año 2020, la liturgia nos enseña a través de la palabra en la primera lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9 y el 12. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina. Bajarán hacia la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salubres y lo sanarán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembarcar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 45. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11 y 16 a 17. Sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento sobre otro levanta el edificio. Mire cómo cada uno construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y entró en el templo y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les espació las monedas y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día la palabra es bien confrontadora. Hoy nos invita la palabra a reflexionar algo que es muy importante, que nos pregunta Pablo en la carta, a la primera carta a los Corintios, donde dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Nosotros somos, el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Y está diciendo en esta misma primera lectura, perdón, en la segunda lectura, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. En el día de hoy se celebra el templo de Letrán, que es un templo físico, es un templo construido, es un templo levantado, donde están los cimientos de nuestra fe católica. Sin embargo, la palabra, tanto en la primera, en la segunda y como en el Evangelio, se está refiriendo, como dice Jesús, al templo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, entonces, como seres humanos, como personas, nosotros somos hechura de Dios. Y por tanto, en cada persona, en cada ser humano, está la presencia de Dios a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es lo que está diciendo Jesús. Destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. Entonces él dice, pero él se está refiriendo, él hablaba del templo de su cuerpo. Asimismo, nosotros cuando entendemos que la palabra de Dios nos habla de templo, está hablando de nuestro cuerpo, de nuestro ser humano, y que en él habita la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, yo soy un templo. Yo soy esa ofrenda viva, esa ofrenda agradable a Dios en mi ser, en mi cuerpo, en mi mente, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis sentimientos, en mi alma, en mi espíritu, porque nosotros somos mente, cuerpo y espíritu, ¿no? El alma, que está conformada por nuestros pensamientos, por nuestra voluntad, está conformada por lo que somos nosotros, nuestras emociones, todo lo que somos nosotros como físicos, como que podemos tocar, que somos de carne y hueso. Entonces nosotros somos ese templo del Espíritu Santo, donde mora, donde habita el Espíritu Santo. Entonces, si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y ese templo, como dice la palabra, que ese templo es santo, así lo dice en la primera carta de los Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el templo de Dios es santo y ese templo somos nosotros. Luego nosotros somos llamados a la santidad. Nosotros somos llamados a ser santos. Entonces, decía al comienzo que hoy es bastante confrontante la palabra de Dios porque tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Mi cuerpo, ese templo santo, realmente es santo? ¿O por el contrario, he profanado ese templo? ¿O lo consagro a Dios? Están esas dos circunstancias, ¿no? Mi cuerpo es consagrado a Dios con mente, cuerpo, espíritu, todo mi ser es consagrado a Dios, o por el contrario, lo profano porque se lo dedico a las cosas del mundo. El mundo
nos vende a nosotros ideas de lo superficial, de lo que puede ser una persona desde el aspecto físico, desde el aspecto externo, de lo bonita que puede ser una persona desde las apariencias. O sea, nosotros juzgamos por fuera, juzgamos, miremos por ejemplo en los medios de comunicación, entonces es bonito el que tiene una cara perfecta, un cuerpo perfecto, el que se viste perfecto, el cuerpo, el pelo perfecto, las manos perfectas, todo es perfecto. Pero muchas veces no miramos el interior y Dios nos juzga a nosotros no por lo que hay afuera, sino por el corazón. Él es el que conoce realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, el mundo nos dice que nuestro cuerpo puede ser modificado y nos quitamos y nos ponemos cosas. Muchas veces es para agradarle a los hombres y no para agradarle a Dios. Por el contrario, desagradamos a Dios con muchas cosas que nosotros hacemos. El mundo nos dice que debemos aceptar a aquellas personas que no se identifican como fueron creadas. Hombre y mujer, Dios nos creó, sino que algunas no se identifican con su propio cuerpo y por el contrario, el mundo les dice que eso es lo natural, que eso es lo normal y precisamente entonces ahí vienen tantos conflictos, tantos suicidios, sobre todo en los jóvenes que no se aceptan en su cuerpo como fueron creados, sino que luchan y tratan de ser otras personas cuando en su ADN, pues eso no lo puede cambiar ni lo puede modificar nadie. El mundo también nos dice que podemos exponer nuestro cuerpo a sustancias tóxicas. Pensemos en Colombia, la Corte Constitucional dice que el consumo de estupefacientes es el ejercicio del libre derecho de autonomía, del libre derecho a la personalidad, pero no nos damos cuenta que estas sustancias que nosotros le estamos introduciendo a nuestro cuerpo son sustancias venenosas que intoxican el cuerpo, la mente, porque produce adicción tanto física como psicológica, entonces estás destrozando la vida de las personas y nos volvemos muchas veces, o sea, las adicciones precisamente están en eso, que nos estamos volviendo esclavos de esas satisfacciones, de esos placeres del mundo, dañando así nuestra propia alma, nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser. El mundo también nos dice que tenemos libertad para hacer cada uno lo que quiera, pero no todo lo que nosotros podemos hacer en ejercicio de esa libertad, no todo conviene y no todo edifica. Por eso es importante que reflexionemos hoy. ¿Mi cuerpo realmente es el templo del Espíritu Santo? ¿Sí habita en mí realmente la presencia de Dios? Ese templo que soy yo y que es un templo santo, que es un templo sagrado, ¿sí estoy consagrada yo realmente en cuerpo, mente y alma a Dios? ¿O por el contrario, hago muchas cosas que van en contra de mi propia naturaleza? Es bueno que nosotros reflexionemos acerca de eso. Y un parámetro que nosotros podemos tener en cuenta para medir eso es: ¿qué me gusta más? ¿Las cosas de Dios? ¿Practico las virtudes, los principios, los valores cristianos? ¿O me dejo guiar por los criterios del mundo, por lo que dice el mundo? Que el éxito es el que tiene mucha plata, que el éxito es el que alcanza logros y metas en su trabajo, o realmente considero que el éxito depende es si yo realmente consagro mi vida a Dios y mi familia es consagrada a Dios porque yo lleno sus vidas de amor, de protección, de cuidado, de entrega, de servicio. Esto es algo muy importante que nosotros nos tenemos que preguntar. Ese templo que Jesús dice es el templo que se refiere a su cuerpo, realmente soy templo como ofrenda grata a Dios a través de mi cuerpo, a través de lo que pienso, lo que hablo, lo que siento, lo que hago, o por el contrario, estoy desagradando a Dios, pero agradando a los hombres, pero desagradando a Dios. Respondámonos esa pregunta en nuestro propio ser, en nuestro propio interior, y dependiendo de lo que nos demos cuenta, si nos damos cuenta que realmente seguimos más los criterios del mundo, es el momento en que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y si estamos ya consagrados a Dios, sigamos en ese camino de crecer cada día más y de tratar por todos los medios de llegar a la santidad. Amado Señor y Dios, te damos infinitas gracias por tus enseñanzas. Sabemos, Señor, que tú construyes
nuestras vidas, construyes nuestro templo, construyes, Señor, lo que nosotros somos a partir de tu palabra. Por eso te pedimos hoy, Señor, que con tu Espíritu Santo nos reveles realmente lo que tú sabes y tú conoces que hay en nuestro interior. Si realmente nosotros somos templos santos, consagrados a Dios, o por el contrario, somos templos profanados por los criterios del mundo. Ayúdanos a ver, Señor, nuestra realidad desde nuestra circunstancia de vida. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.